Les cuento que ya se pueden unir al canal. Solamente tienen que buscar el botón de unirse, que les sale en un pop-up aquí en cada video de YouTube o en la parte de abajo de los videos. Se unen y adquieren unos beneficios muy interesantes con nosotros, como insignias para participar en los en vivos, unos chats exclusivos para ustedes en los en vivos, que obviamente tendrán prioridad de contestación en las preguntas, y un montón de cosas más. También pueden apoyar cada video buscando el botón de gracias, aparece en la parte inferior de los videos, y es un super gracias para nosotros porque nos deja continuar con esta labor. Nuevamente los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta, a compartir, y si quieren inscribirse al curso de la fuerza del intento y enterarse mucho más a fondo de estos temas, recibir clases personalizadas, videollamada con nosotros y una prioridad en respuesta a todas sus preguntas, les estoy dejando la información en pantalla. Ahora sí, continuemos con el video. Hola a todos y bienvenidos al canal de la Fuerza del Intento. Mi nombre es Daniel Cardona y les hago este video para que hablemos de la virtualidad de la realidad en que vivimos, de qué tanto creemos que es real, qué es la realidad y cómo podemos explorar este concepto de virtualidad en la realidad que vivimos. Si ustedes como yo consideran que lo que viven no es completamente real, quédense hasta el final para que chismoseen una idea bien bacana. Bienvenidos. Bueno, para explicarles lo que tiene que ver con la virtualidad de la realidad, vámonos a los conceptos científicos específicamente para reconocer una cosita, y es la estructura básica de nuestra realidad. Quiero que hablemos de los términos entre átomos, moléculas, espacio interatómico, espacio intramolecular, creo que se llama. ¿Qué es, qué es todo eso? El átomo se ha definido como la estructura más pequeña que se conoce, que se conocía, obviamente hay espacios subatómicos, pero que se conocía para definir nuestra realidad. Ese átomo tiene unos electrones, unos protones, un núcleo, pero resulta que ese átomo tiene demasiado espacio adentro, guardando las proporciones de una vaina tan pequeñita. Si nos vamos a lo concretico, hablando del átomo, el espacio interatómico sucede que es mucho más grande que la materia que contiene en realidad. Recordemos algo, la materia que nosotros vemos y tocamos y podemos percibir no es más que una serie de átomos constituidos de manera neutra, estable, para formar una estructura que se llama molécula, que a su vez forma una estructura mayor y que asimismo va a terminar de formar esta materia. Entonces, pero bueno, Daniel, usted nos está hablando de todo este concepto científico, ahora vamos un poquito más a lo concretico. Esto es un abrebocas para darnos cuenta de algo. hay, hay, una, hay una historia de hace mucho tiempo en internet que me gustaba explorar, y es que una persona tenía un trozo de queso gruyère. Para los que no conocen el queso gruyère, que les acabo de dejar una imagen, el queso gruyère tiene unos huequitos. Entonces la persona decía, y era una, digamos, una trivia en internet muy bacana porque tenía razón en gran medida, y era: si yo tengo más queso, al mismo tiempo que tengo más queso, tengo menos queso, porque al tener más queso hay más agujeros, y al haber más agujeros hay igual menos queso. Entonces tengo más queso, pero tengo menos queso. Pasa algo muy parecido con la realidad. Nosotros, al tener toda esa materia, digamos, representada en esos átomos, por hablar de términos científicos, y al encontrar un espacio interatómico muchísimo mayor cada vez, en realidad lo que estamos viendo es simplemente una proyección de todo junto. Ese espacio interatómico, que en realidad es lo que podríamos llamar la nada, entre comillas, que está habitado por cierta cantidad de energía, y esas moléculas, esas partes atómicas, esos electrones, esos protones, esos enlaces que nos hacen percibir la realidad como la percibimos hoy en día. La realidad que percibimos tampoco es del todo cierta, porque pese a que yo
toco los elementos, agarro los elementos y puedo sentirlos como sólidos, los estoy sintiendo como sólidos. ¿Por qué? Esta mano, este entorno físico vibra en un rango de frecuencia y ese rango de frecuencia hace que todo lo que vibre dentro de ese rango de frecuencia sea perceptible por mí, por mis sentidos, que son lo único que me dan la interpretación de la realidad como, abro comillas, real. Pero si a una persona hace 100, 200 años, una persona del común, yo le empiezo a hablar de los rayos X y de los rayos gamma, que no son perceptibles, por ejemplo, con nuestro sentido principal, que sería la vista, o con nuestro oído, porque esos rayos vibran dentro de una frecuencia que se sale del rango de esos sentidos. Entonces la persona me hubiera dicho, no, esos rayos no son reales. Y he aquí, muchachos, algo muy interesante que les quiero contar, y es que todo lo que nosotros podamos no considerar real, ojalá lo pusiéramos en duda. Porque siempre que alguien llega con una historia de fantasmas, con una historia de miedo, nosotros cogemos y le descartamos, le bajamos el carriel y le decimos a esa persona, usted que cree en esas pendejadas, que eso no es verdad, eso es sugestión suya, esas cosas no son reales, mucho ojo con eso, que el que no las estemos percibiendo o el que no las estemos viendo o el que no estén dentro de ese rango de vibración que nosotros podemos percibir no las hace menos reales. Había algo muy interesante, un ejemplo que le gustaba mencionar a mi papá, y es que si cogiéramos el átomo más básico, que es el átomo de hidrógeno, y lo pusiéramos en proporción a un estadio, por ejemplo, de fútbol, el núcleo sería más o menos una pelota de golf en la mitad de la cancha y el primer electrón vendría a ubicarse más o menos donde inician las graderías. Y todo ese espacio no es más que espacio interatómico. En realidad este sería intraatómico, si así se puede llamar. Los que son científicos, bienvenidos a opinar, a dejar sus comentarios aquí en la caja, a ver si yo me estoy inventando carreta o si la interpretación que les estoy dando no es. Pero les quiero explicar algo más chévere, y es que la realidad tiene límites, y esos límites de la realidad son totalmente explorables por nosotros. ¿Cuáles son los límites de la realidad o cómo podemos percibir los límites de la realidad? Cuando los rangos dentro de los que funcionan nuestros sensores para percibir la realidad, si nos queremos ver como máquinas, cuando los rangos de esos sensores se expanden, se amplían por alguna razón o se modifican por alguna razón. Mucha gente lo hace a través de alucinógenos. Dijéramos que ese es un atajo y trae algunas consecuencias que se las hemos mencionado a ustedes en otras ocasiones en el canal. Sin embargo, si quieren que les haga video, con muchísimo gusto les hago el videito. Ese es un atajo para uno percibir los límites de la realidad. El trabajo normal sería desarrollar nuestras propias habilidades. Me acabo de reír porque me acordé de Maffe Walker. Y lo que vamos a hacer es desarrollar nuestra pineal. Desarrollar nuestra pineal para poder trascender un poco más esos límites que tienen nuestras estructuras de sensores, como es el oído, como es el olfato, como es el gusto, como es el tacto, para que, digamos, podamos percibir un poquitito más de esas realidades, que se puede lograr a través de ejercicios como desarrollar la clarividencia, que está aquí en el canal, ejercicios como desarrollar la clariaudiencia, ejercicios como contactar entidades, ejercicios como el silencio físico y mental y muchos otros ejercicios que ustedes pueden encontrar en este canal. Una vez empezamos a explorar los límites de nuestra realidad, entendemos una cosa, y es una frase que yo les he mencionado mucho antes, de Aldous Huxley, y es: si las puertas de la percepción fuesen depuradas, todo se presentaría al ser humano tal cual es, infinito. Es una frase, ustedes dirán, ay, tan bonita, tan bien construida, tiene una razón la berraca, y fue porque el hombre se dio cuenta. De hecho, Aldous Huxley era
una persona reconocida por el uso de alucinógenos para desarrollar sus obras. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que les quiero contar y de lo que les estoy hablando es de la virtualidad de nuestra realidad. En un video anterior yo les hablé a ustedes de las leyes de la naturaleza expresadas en todo. Y en este momento llamo ese video y les cuento. Si nosotros desarrollamos aplicaciones, desarrollamos un computador con un entorno, con un cerebro, y ese mismo entorno empieza a pensar y empieza a desarrollarse, desarrollamos un mundo completo en la red. ¿Qué nos separa a nosotros de ese mismo tipo de virtualidad si no es una tecnología, digamos, un poco más avanzada y un desarrollo mucho más avanzado? Les regalo nuevamente la frase de Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dice a nosotros que no hay un ser superior, comillas, que realmente sí nos hizo imagen y semejanza, que no tiene que ser ningún Dios, sino era simplemente una expresión más de ese gran fractal y de la naturaleza? Ahí les dejo en el tintero. También quiero hablarles de algo con relación a esto, y son las emociones que ponemos en la interpretación de esta realidad, porque nosotros dentro de la interpretación de esta realidad nos la tomamos muy a pecho, nos creemos demasiado esta realidad. Ojo, esto no es para que ustedes se agarren a vivir la vida al límite, increíblemente haciendo, no, aunque si ustedes tienen esa valentía, maravilloso, sino para que entendamos una cosa, y es que la realidad en la que estamos sumergidos es 1, temporal, 2, menos real de lo que nosotros percibimos, 3, sujeta y subjetiva a nuestra interpretación, y 4, para quitarle un poquitito la emoción, la realidad es neutra. Neutra completamente. El que un animalito hermoso como un cachorro muera a manos de otro animal salvaje puede sonar horrible para ustedes, puede sonar feísimo, puede verse incluso desagradable. Ojo, todo eso que les dije, todos esos adjetivos son interpretaciones de nuestra realidad, porque la realidad es eso, cruda. La realidad viene solita, y el que ese perrito muera no es muy diferente a cuando matas una cucaracha o un zancudo en tus manos en tu casa. Que la estructura molecular es más grande, que el ser es más grande, y que bien que mal hay un criterio estético involucrado en ello. Entonces, con eso quiero que entendamos un poquito que nuestra interpretación de la realidad está demasiado contaminada con las emociones, y que deberíamos bajarle un tris de volumen a las emociones. Gracias nuevamente por quedarse hasta el final del video, espero hayan disfrutado un poquitito más este concepto de la virtualidad de la realidad. Si quieren que les explique algo más a fondo, si tienen comentarios, bienvenidos a dejarlos en la caja de comentarios. Un abrazo para todos. Aquellas personas que nos quieran ayudar, pero no encuentran la manera, porque no tengo tarjeta, porque me parece muy difícil Patreon, porque no entiendo cómo unirme a YouTube, ya está disponible Nequi y Efecti para ayudarnos aquí en Colombia a seguir creciendo como canal. Les estoy dejando los datos en pantalla a quienes quieran apoyar el canal. Nuevamente, gracias por quedarse y un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video.